El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, Rodrigo Espeleta. Secretario, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Oscar, muy buenas tardes para ti, tu audiencia, muchas gracias. Secretario, pues ha sido sin duda de impacto el que se haya dado a conocer la emisión, el decreto de una segunda alerta de género para el Estado de México en 7 municipios, una alerta por desaparición de mujeres y niñas, y que ahí se argumente o se señale que con la primera no se cumplió. ¿Qué dice a esto el gobierno del Estado de México? Gracias, Oscar. Mira, efectivamente, esta semana, el día lunes, la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, nos notificó su resolución para decretar una alerta de género en 7 municipios del Estado en materia de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Y como bien mencionas, estos 7 municipios están incluidos dentro de los 11 municipios que estaban o que están contemplados en la alerta, o en la primera alerta, la que sigue vigente y seguimos trabajando. Este resultado, este proceso, hace un año, organizaciones de la sociedad civil hicieron una solicitud a la Secretaría de Gobernación para que se analizara la viabilidad de decretar esta alerta de género. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, por instrucciones del señor gobernador, pues proporcionamos toda la información y las facilidades para que el grupo de expertos que determinó la Secretaría de Gobernación pudieran hacer esta evaluación. Y bueno, pues ahora el resultado de esa evaluación es precisamente esta alerta. Digamos que lo que habría que señalar en una primera instancia es que es una alerta sobre acciones que efectivamente ya veníamos realizando en materia de género en razón de la primera alerta. La primera alerta tiene que ver con violencia de género y feminicidio, y por supuesto abarcaba o abarca acciones específicas para la desaparición, el fenómeno de desaparición. Esta segunda alerta, lo que viene a referirnos o a señalarlos es que es necesario precisar acciones que ya veníamos realizando y incorporar unas nuevas para atender en concreto el fenómeno de desaparición. Y por supuesto que esta alerta que se decreta pues se recibe en sus términos como un instrumento que nos va a permitir potencializar las capacidades del Estado y de los municipios para atender el fenómeno en específico de la desaparición. En este sentido, secretario, a ver, ¿cómo podría la gente entender que se emitió una primera alerta, se adoptaron las medidas que marca la propia alerta, y el problema se agravó? ¿No son suficientes? ¿No está bien diseñado? ¿Qué es lo que pasa para que las cosas se comporten de esta manera y acabemos con un segundo señalamiento que, pues claro, es el reflejo de lo que muchas mujeres viven? Sí, digamos que es una circunstancia, si me permiten la expresión, atípica. Porque la primera alerta que se decretó, bueno, pues obviamente en eso se atiende no solamente feminicidio, sino otro tipo de violencia. Para poder terminar con el feminicidio, incluso con la desaparición, pues es necesario erradicar otros tipos de violencias previas. Hay distintos tipos de violencia, pero para no llegar a estas violencias extremas como el feminicidio o la propia desaparición, pues es necesario cortar de tajo o de raíz el origen de esta violencia. Digo que es una circunstancia atípica porque ya teníamos efectivamente una alerta declarada sobre violencia y feminicidios, pero ahora lo que hace la Secretaría de Gobernación o lo que determina es que hay que enfatizar acciones más específicas para el tema de desaparición. Entonces, digamos, es una alerta que se suma a la alerta previa, porque aparte se refiere a 7 de los 11 municipios que ya estaban incluidos. Así es. Entonces, tendrían que redoblar esfuerzos e implementar nuevas acciones. Es correcto. Lo que evidencia también el análisis que realizó el grupo de expertas es que efectivamente hay acciones ya realizadas por el gobierno del Estado, pero estas acciones pues presentan espacios de oportunidad. Por ejemplo, capacitación específica a servidores públicos sobre el fenómeno de desaparición, mejorar nuestros planes de búsqueda de personas desaparecidas, revisar carpetas de investigación para la Fiscalía, por ejemplo, relacionadas con temas de desaparición. Es decir, sobre la base de lo ya construido y lo que ha llevado a cabo el Estado en razón de la primera alerta, hay que poner énfasis en el tema de desaparición, en temas muy específicos, en 3 ejes fundamentales, que es la prevención, la seguridad y el rubro de justicia. Entonces, habrá que mejorar acciones que ya veníamos llevando a cabo, por ejemplo, las células de búsqueda que tenemos en los municipios. En 75 municipios tenemos ya células de búsqueda de los municipios como primeros respondientes. Estos grupos salen a hacer la búsqueda. Tenemos ya desde el año pasado también una comisión de búsqueda de personas
que ahora habrá de mejorar sus planes de búsqueda y coordinarse de mejor forma con la Federación, con la Policía Estatal y con la Fiscalía. Tenemos la Red Naranja que echamos a andar como un mecanismo de cohesión comunitaria para generar y replicar una política en contra de la violencia contra las mujeres, etcétera. Entonces tenemos varias acciones. Lo que esta alerta nos dice es, nos precisa qué es lo que tenemos que enfatizar en relación con las acciones que ya hemos llevado a cabo y por supuesto otras nuevas que tendremos que llevar a cabo. Por ejemplo, continuar con la armonización legislativa, destinar mayor presupuesto a los temas de desaparición. Hay en específico una resolución de esta alerta donde se establece la obligación tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo de generar y de destinar mayores recursos del presupuesto para capacitación de servidores públicos, para adquisición de tecnología que nos permita hacer mejor en las búsquedas y también, por supuesto, para generar programas de prevención, que es ahí donde está la solución a largo plazo del asunto. Claro, secretario Rodrigo Espeleta. A ver, ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura que pues habrá que revisar el tema del marco jurídico, las leyes, replantearse muchas cosas. ¿Ustedes tienen una propuesta al respecto, ya que el legislativo está en esa disposición? La diputada Karina Labastida presentó una iniciativa de ley de desaparición del Estado. Comentarle que esta iniciativa la trabajamos, tuvimos la oportunidad de revisarla con la propia diputada Labastida y ya fue presentada a la legislatura. Estamos a la espera de que la legislatura determine lo conducente, pero es un avance que estuvimos trabajando incluso a partir de la alerta previa para actualizar nuestro marco jurídico. Lo mismo sucede con la declaratoria de ausencia que tiene que darse en caso de una desaparición. Estas medidas, junto con la revisión de protocolos de búsqueda y de actuación, de capacitación de servidores públicos, de adquisición de equipo y de tecnología, de campañas de concientización y de prevención, pues serán los mecanismos que nos lleven a dar cumplimiento a la alerta y más allá de dar cumplimiento a la alerta, pues a que las mujeres en el Estado, en su vida cotidiana, noten un cambio importante en su entorno y que la violencia deje de ser una constante en la vida cotidiana. Claro. Secretario, por otra parte, ¿cuántos casos tienen registrados ustedes de desapariciones de adolescentes y de niñas que dimensionan el problema al que hay que enfrentar? Sí, el diagnóstico, bueno, la alerta parte de 1.785 mujeres desaparecidas en el Estado. Esta es la cifra a partir de la cual se generan las conclusiones de la Secretaría de Gobernación. De aquí me gustaría hacer una precisión que nos permite identificar dónde está nuestro mayor reto. Del 100% de las mujeres y niñas y adolescentes que desaparecen, se logran localizar el 70%. De ese 70%, el 95% son encontradas con vida. Desafortunadamente hay un 5% que se encuentran sin vida y además tenemos un 30% de mujeres no localizadas. ¿A qué me refiero con esto? Que los esfuerzos del Estado, además de concentrarse en la búsqueda, deben de concentrarse sobre todo en que la desaparición, por supuesto, no suceda. Y esto tiene que ver con el tema general, con el problema de origen que es la violencia de género. Y esto tiene que ver con educación, con reconceptualizar las masculinidades, con modificar conductas socioculturales que tenemos arraigadas de mucho tiempo y que han colocado al hombre en una aparente y falsa situación de superioridad frente a la mujer que los lleva a generar actos de violencia, desde la más simple que puede ser la intrafamiliar, la laboral, la institucional, incluso en las escuelas, hasta la más grave que es por supuesto el feminicidio. Entonces, en esta segunda alerta también nos da la oportunidad de fortalecer políticas de prevención, además de las de búsqueda y justicia, que son importantes sin duda y son las inmediatas, pero si queremos dar una solución de largo plazo a este tema, nos tenemos que concentrar en la prevención y en la reeducación. En 6 meses tendría... la reeducación de los hombres. Claro, en 6 meses tendría que verse el cambio, según lo que establece la propia alerta. Sí, tenemos un plazo de 60 días para presentar un programa de trabajo, el cual comenzaremos ya a trabajar a partir de la próxima semana. Aquí mencionar que obviamente no partimos de cero, porque como ya he referido, y en la alerta previa se han llevado a cabo diversas acciones en materia de desaparición. Y dentro de 6 meses tendremos que dar un primer informe a la Secretaría de Gobernación sobre cómo vamos avanzando
en estos puntos resolutivos que nos han determinado. Por supuesto, tendríamos ya que reportar qué presupuesto hemos destinado, qué procedimientos y cursos de capacitación hemos dado a servidores públicos, cómo ha fortalecido el plan de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas, cómo se ha fortalecido la capacitación del personal de la Fiscalía General de Justicia, incluso de los propios jueces para emitir sentencias con perspectiva de género y en concreto atendiendo al fenómeno de desaparición. Esos son los resultados que podemos presentar en 6 meses, pero por supuesto la intención es que en un mediano plazo podamos ya dar resultados tangibles, pues no tanto a la Secretaría de Gobernación, sino a las mexiquenses. Claro. Finalmente, secretario, el caso Toluca, Valle de Toluca, pues es, digamos, delimitable, cuando menos en la imaginación. El caso del Valle de México, donde municipios como Ecatepec, con toda la complejidad que tiene, con las colindancias incluso con la Ciudad de México, ¿qué piensan hacer ahí, si tomamos como referencia, por ejemplo, que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ha pedido que se revise el mecanismo? ¿Puede haber un abordaje conjunto, coordinado, quizá como se ha intentado en otras materias, que pueda dar una mejor perspectiva? Sí, por supuesto. Aquí tenemos que echar mano de todos los mecanismos institucionales que con los que cuenta el Estado y, por supuesto, en el caso que en específico refieres con la Ciudad de México. Como ustedes saben, recientemente se han llevado a cabo diversos, además de convenios de colaboración, incluso se presentó una iniciativa para generar una ley de desarrollo metropolitano que prevea, entre otras, temas relacionados con procuración de justicia y seguridad ciudadana. Si bien la Ciudad de México tiene su fenómeno muy específico de desaparición y de violencia de género, y que la Secretaría de Gobernación deberá resolverlo conducente por lo que hace a las alertas allá, los municipios conurbados, como es el caso de Ecatepec, pues efectivamente tienen una situación muy distinta a la que pueda tener Toluca. Aquí es muy importante que trabajemos en el contexto de cada municipio para determinar acciones, pues digamos que personalizadas a cada uno de los municipios. Y por supuesto la coordinación con la Ciudad de México será fundamental, sobre todo en temas de seguridad y de búsqueda. Hay una buena coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado con las de la Ciudad de México, y por supuesto echaremos mano de todos los instrumentos institucionales que tengamos, que nos permita el orden jurídico para lograr una coordinación, como bien mencionas, en Chimalhuacán, Cuautitlán, Nesa, Ecatepec, esos municipios que pues comparten muchas problemáticas con las 16 delegaciones, todas las alcaldías de la Ciudad de México. Claro. Sobre los otros municipios que no están señalados en esta segunda alerta, ¿se puede pensar que la situación es satisfactoria? La Secretaría de Gobernación determinó que 4 municipios, Chalco, Naucalpan, Tlanepantla y Tultitlán, no están incorporados en esta segunda alerta. Nosotros, la instrucción que tenemos del señor gobernador es trabajar pues para todos los municipios, y aprovechando que esta alerta se suma a la previa, pues estaremos proponiendo que por supuesto estos 4 municipios también se sumen a las acciones de búsqueda. Muy bien. Secretario. De desaparición. Sí. Secretario, le agradezco muchísimo el tiempo para esta conversación. Yo creo que estaremos pendientes de lo que ustedes presenten como plan de trabajo y con la cuenta regresiva para el plazo que se ha marcado en la misma alerta, que el panorama mejore y sobre todo que la gente, que las mujeres lo sientan. Exactamente, esa es la finalidad principal, que las mujeres noten un cambio en su vida cotidiana. Efectivamente hay poco tiempo, pero bueno, echaremos todas las ganas y capacidades del gobierno del Estado para cumplir en tiempo, porque es mi instrucción del señor gobernador. Pues así lo esperamos, secretario. Volveremos a platicar muy pronto, si nos lo permite. Estoy a la orden, gracias.